Hola, bienvenidos. Esto es la revista Penúltima. Hoy vamos a hablar de toda la polémica que se está originando en torno al poemario La colina que ascendemos de Amanda Gorman y su publicación y demás traducciones. Regresamos ahora en un momentito. Bueno, hola. Posiblemente ya habéis oído hablar de Amanda Gorman. Están hablando de ella por todos lados, en revistas, en publicaciones. Se ha convertido en uno de los temas de la semana. Se está convirtiendo en una estrella mediática cuando en la mayoría de los casos la gente ni tan siquiera ha leído su poema, no digamos ya las traducciones, que en muchos casos no están ni publicadas, por lo que hemos sabido en algunos casos ni tan siquiera se van a publicar y demás, se van a quedar en un cajón. Y a mí lo que me llama la atención es esta especie de revuelo que se está originando y por eso quería intervenir, por así decirlo, de una manera somera dentro de este contexto para señalar una serie de cosas. Lo primero que me llama mucho la atención es, y creo que se está desviando completamente la atención de este aspecto, de este punto, es el por qué se publica Amanda Gorman. Es decir, habría que hablar largo y tendido, eh, por así decirlo, sobre el estado actual del mercado editorial de la poesía, o el inexistente mercado editorial de la poesía que ha generado la escasez de editoriales de cierta relevancia, digamos que tengan una presencia extensa en librerías de poesía. Y en cambio lo que estamos viendo es que de una manera reiterada, desde sellos pertenecientes a los grandes grupos editoriales, utilizan los hypes, las oleadas, las modas para colocar libros. Lo primero que hay que decir es que Amanda Gorman no va a cambiar la poesía. O sea, es decir, lo que conocemos de Amanda Gorman, el famoso poema La toma de posesión de Joe Biden, es un poema bastante mediocre. Es un poema mucho más enraizado además en la idea de el poema como canto, como participación de una Edo dentro de un contexto y que por lo visto, por ejemplo, tiene mucha más, es más determinante para su éxito, para hablar de, por así decirlo, de sus méritos, pues en tanto que fenómeno de alocución a un público, ¿no? O sea, es decir, el poema realmente cuando se lee de una manera ya más sosegada, se lee eh, como poema, la verdad es que es una cosa bastante endeble, es una cosa que llama la atención precisamente que se haya querido convertir a Amanda Gorman en una especie de referente de la lírica cuando, al menos a las muestras nos remitimos, es bastante mediocre, bastante común, bastante vulgar, ¿no? Del montón, por así decirlo. Y en cambio no se esté subrayando el hecho de por qué está logrando esa visibilidad, ¿no? Que evidentemente tiene que ver con ser una mujer joven y ser una mujer negra. Eh, Obviar esto me parece un poco absurdo. Entonces, partiendo de eso, tampoco es tan marciano que sí, eh, tanto posiblemente ella como escritora y muy posiblemente su editorial original y su agente tienen muy claro cuáles son los méritos de Amanda Gorman y tienen muy claro que no estamos precisamente ante, ante una poeta que va a cambiar la lírica, estén insistiendo mucho en que los traductores respondan a la misma esencia, porque ellos saben que esto va de, por así decirlo, subirse al hype. Entonces, me llama la atención lo primero eso, es decir, que no en todo este debate no se esté hablando en ningún momento de lo irrelevante que es para la poesía Amanda Gorman, de su continua y casi diría perenne a tenor de las determinaciones, las decisiones que está tomando, ubicación como algo que no tiene nada que ver con la poesía, no tiene nada que ver con la calidad de la poesía, sino con otros componentes sociológicos, comunicativos, incluso diría del contexto actual. Es decir,
yo creo que quizás tenemos que empezar a imaginar, es una cosa que no se está haciendo tampoco desde los medios ni desde las editoriales, lo que se van a reír en un futuro con las cosas que de manera constante se le estaba ofreciendo al público en en este primer cuarto del siglo XXI, a la gente como libros interesantes o como producciones culturales relevantes por el mero hecho de desde dónde procedían, ¿no? Esto sería ya una cosa que habría que destacar. Eh, y también me llama mucho la atención que en todo este debate nadie está señalando la realidad de que una editorial como Lumen, con un recorrido de prestigio y una colección como El Bardo, que ha sido muy determinante para entender también la circulación de la poesía en el ámbito de lengua hispana a lo largo de los últimos años, esté malbaratando ese prestigio a efectos por así decirlo, de su postulación, de la manera en la que ofrece a los lectores textos de poesía con las cosas que está publicando últimamente relacionadas con poesía, que afortunadamente no salen en la colección del Bardo, pero que desde luego obligan también a replantearlo porque la gente se rasga las vestiduras con el premio Espasas Poesía, la gente se rasga las vestiduras con todos estos libros que está sacando Planeta y demás, como, como una poesía de baratillo, una poesía de todo a 100, una poesía muy espúrea, pero Lumen está demostrando de una manera muy clara que se está subiendo al carro y está pretendiendo vender la moto de que es una cosa que va un poco más allá. Igual a las pruebas nos remitimos, basta con ver los libros que están apareciendo. Pero luego también la gran polémica donde se ha querido focalizar todo este asunto es en el tema de la traducción y de los traductores y demás. Igual, yo creo que para cualquier persona con dos dedos de frente que observe cómo se están produciendo todos estos fenómenos, el primero que se conoció fue el caso de Holanda, donde la que había sido la ganadora del, eh, del premio Booker al libro traducido, eh, esta escritora, escritor, que se reconoce como no binario, que de hecho en buena medida su libro gira en torno a ello. En un principio tenía el visto bueno hasta que intervino una escritora tampoco especialmente reconocida en Holanda y periodista señalando que tenía que ser una escritora de raza negra la que se encargara de traducir a Amanda Gorman. Es decir, ya se puede hacer la lectura cabrona de todo esto, pero también se puede hacer la lectura anterior. Es decir, ya que en buena medida los méritos de Amanda Gorman son los que son, a lo mejor son los mismos que debería tener la traductora. A nadie le interesa que el traductor sea bueno o malo, que vaya a hacer bien o mal su trabajo. Aquí ya da todo igual. O al menos es lo que se parece estar dando a entender con toda esta dinámica, ¿no? Entonces, bien, ganó, ganó, como señalaba la traductora del libro al castellano, Nuria Barrios, ha ganado y es una cosa terrible, pero resulta que también ha pasado lo mismo ya con la traducción al catalán, donde ya estaba la traducción realizada, y al menos, eso sí, se nos dice que el traductor va a cobrar por su trabajo bien. Parece que tenemos que dar palmas porque un traductor cobre por su trabajo y esto también habla muy claramente de cuál es el asunto. Que estemos gastando tanto tiempo y tanta tinta en que un libro mediocre esté traducido por una persona u otra y en qué medida eso refleja de manera inequívoca el racismo inherente a la manera en la que se está postulando y obliga también a repensar en qué medida digamos, la cultura de la cancelación, llamémoslo, la progresividad de día de hoy, la manera en la que se está implementando un feminismo de cara a la galería mediático y también la lucha por las minorías racializadas se está convirtiendo en la imposición de una serie de criterios que lejos de hablar de integración lo que están recalcando es la diferencia, todo esto además herencia directa de cómo se viven todas estas cosas en Estados Unidos, evidentemente daría para mucho para hablar, o sea, daría mucho que hablar, de qué hablar y posiblemente podríamos estar largo y tendido y va a ser muy difícil que lleguemos a otra conclusión distinta del hecho de que todo lo relacionado con este tema de los traductores apesta a racismo. Fin de la historia. Por otra parte, apesta a un racismo que tiene mucho que ver con lo que se ha vendido. Hace ya mucho rato que no estamos hablando de literatura, a pesar de que intenten
vendernos la moto de que es así, ¿no? De que estamos hablando de literatura, no estamos hablando de literatura hace mucho rato. Pero me llama la atención que estén incluso apareciendo artículos donde presidentes de asociaciones de traductores, traductores en sí, demás, salga todo el mundo a opinar como si esto fuera el gran drama, cuando me parece a mí que en la traducción ahora mismo y en el mundo en el mundo de la industria editorial hay bastantes más problemas bastante más acuciantes para los traductores, independientemente de cuál sea su raza, sexo, orientación sexual o lo que sea, que tienen que ver con la miseria de tarifas, las presiones que desde los grandes grupos se realizan, amenazando con que evidentemente a ellos les sale más rentable encargar las traducciones en Latinoamérica, eh, la manera en la que de modo reiterado los editores se pasan por el forro la propiedad intelectual de la traducción de un libro y se dedican a meterle mano y hacer lo que quieren con ella, el escaso nulo respeto que demuestran tantos editores de mesa, el hecho de que todavía muchas editoriales no incluyan al traductor en la cubierta, lo arduo que es que te paguen. O sea, decir, encima de que cobras poco, tienes que esperar un montón para que te paguen. Yo, por ejemplo, tengo directamente eh, eh, facturas que no he cobrado todavía a día de hoy, nos han completado los pagos, hay editores que directamente son unos piratas y además todos sabemos cuáles son. El hecho de que haya editores que se están poniendo el marchamo de prestigio y de pretender ofrecer la idea de que son referentes de la traducción o de la literatura cuando están publicando plagios y las asociaciones de traductores no se han molestado en defenderlos y demás, porque al fin y al cabo ya sabemos de dónde viene el pan viene del editor, no del el traductor al que le han plagiado la traducción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, me parece que hay una enorme problemática en torno a la traducción, una enorme problemática dentro del ámbito profesional en torno a cómo se le chulea al traductor, cómo se le ningunea, cómo se le paga mal. Eh, y cómo directamente los editores de manera reiterada demuestran que no le tienen ningún respeto a un elemento esencial en la cadena de publicación del libro y más en un país como España, donde la mayoría de los libros son traducidos, como para que nos estemos haciendo tanta paja mental y perdiendo tanto tiempo con una cosa que es totalmente banal, que es una poeta mediocre que impone condiciones idiotas y está sirviendo para que se monte todo un hype mediático que encima va a hacer que su puñetero libro de mierda se venda. Así, hablando en plata. Y en cambio no estamos hablando de la manera en la que sistemáticamente la industria editorial chulea y maltrata a los traductores. Pero bueno, pues nada, sigamos hablando de eso, sigamos hablando de las cosas irrelevantes, sigamos hablando de los casos puntuales y estúpidos y no hablemos de lo que en el fondo sería importante y que haría sangre, ¿no? Que es la falta de profesionalidad de tanta gente involucrada en este mundillo. Eh, nada, que pasen buen fin de semana y disfruten de la alta lírica de Amanda Gorman y los artículos relacionados con ella. Muy buenas y gracias, lo de siempre. Si queréis os suscribís, está bien que os suscribáis, etcétera, 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 porque de esta manera os tenemos informados. Un abrazo, gracias.